Hola familia, qué gusto poder saludarlos este día. Gracias por estar conectados hoy miércoles para poder escuchar un mensaje de parte de Dios. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con todos ustedes y les pido por favor que compartan esta transmisión en su Facebook, péguenla en su muro, en sus redes sociales, compártala en WhatsApp con sus amigos, con su familia. Es importante que nosotros compartamos la palabra de Dios y así que la demás gente pueda escuchar un mensaje de parte de Dios. Y para comenzar el día de hoy, yo le voy a pedir por favor que me acompañe honrando la palabra de Dios. Dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La palabra original para guardar significa aquel que va a obedecer. Entonces guardar la palabra de Dios es el que la lleva a la práctica. Y usted y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica, y de esa manera tenemos los resultados que Dios nos dice en su palabra. Y bueno, vamos a orar. Acompáñenme a orar. Gracias Dios por la oportunidad que nos das de tener este espacio en donde podemos escuchar tu palabra. Gracias Padre porque tú nos hablas, porque tu intención es que se transforme nuestra manera de pensar para que nuestra vida sea diferente. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón el día de hoy y que podamos, Señor, al finalizar este mensaje, ser personas con una convicción diferente, ser personas con un pensamiento diferente y estar encaminados a la persona que tú deseas que seamos. Gracias por esta oportunidad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues estoy muy emocionado. Hoy iniciamos una nueva serie que yo estoy seguro que nos va a enseñar muchísimas cosas. Y esta nueva serie se llama Reyes. Reyes del Antiguo Testamento. En esta serie vamos a ver lecciones de los reyes que vienen en el Antiguo Testamento, estos grandes personajes que trataron algunos de gobernar el pueblo de Israel, otros lo hicieron muy bien, otros lo hicieron muy mal, y vamos a tratar de encontrar las lecciones en estos reyes. Hay unas lecciones positivas, hay otras lecciones negativas, pero todo es importante para nosotros. Dice la Biblia que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento viene escrito y está ahí en el Antiguo Testamento para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores. Es un ejemplo para nosotros. Entonces es importante que nosotros veamos cómo estos reyes del Antiguo Testamento se desenvolvían, las decisiones que tomaban, las cosas equivocadas que había dentro de su corazón, las cosas correctas que había dentro de su corazón. ¿Para qué? Para saber nosotros ver ese ejemplo y poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y el día de hoy vamos a ver la historia del rey Saúl, el primer rey del Israel ya unido. Y antes de comenzar a hablar del rey Saúl, yo quiero decirle algo muy importante y con esto quiero comenzar. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Para usted y para mí, Dios tiene planes, tiene un destino trazado, tiene un propósito para cada uno de nosotros y es un propósito grande. El simple hecho de que el Dios Todopoderoso grande, el Dios del universo, haya pensado y haya trazado un destino para cada uno de nosotros, eso ya es algo grande. Pero Dios tiene un destino trazado grande para nosotros y Él espera que usted y yo tomemos las decisiones correctas para poder alcanzar ese destino y ese propósito. Es importante que tú y que yo tomemos las decisiones correctas en nuestro caminar. Dios ha trazado un plan para nosotros, Dios nos da propósito, Él nos acompaña y ahorita vamos a ver más adelante que Él nos capacita para poder lograrlo, pero es importante que usted y yo tomemos las decisiones correctas para poder alcanzarlo. Eso significa que si tomamos decisiones equivocadas podemos perdernos el destino que Dios trazó para nosotros. Y así como nosotros tenemos destino y propósito de parte de Dios, así también el rey Saúl, antes de ser rey, Dios trazó un destino y un propósito para su vida. Dios lo eligió para cumplir un propósito en especial. Y yo quiero que empecemos a ver la vida de este hombre
En Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 16, dice: mañana está hablándole Dios al profeta Samuel y dice: mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel. Él lo liberará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Entonces este es el llamado, y este es el llamado trazado, el propósito trazado, el destino trazado de Dios para el rey Saúl. Y sigue diciendo el 19: además estoy aquí para decirte que, eso está diciéndoselo Samuel al rey Saúl, para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Imagínese la cara de Saúl cuando escuchó estas palabras. Samuel le dijo: Dios tiene planes para ti. El plan es que tú seas el líder de su pueblo, el libertador de su pueblo, y además estas palabras tan fuertes que dice: tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Este es el llamado de Saúl. Obviamente cuando él escuchó esto se sacó de onda, ¿verdad? Se escandalizó un poco y dijo: ¿por qué yo? Si yo soy de la tribu más pequeña, si yo nada que ver, si quizás siempre fui menospreciado. Y Samuel le dice: tranquilo, Dios tiene planes para ti. Tú eres una persona con un destino trazado de parte de Dios. Y algo muy interesante que tú tienes que saber es que el llamado de Saúl y el tuyo son exactamente lo mismo. Dios te ha llamado y me ha llamado a mí a liderar, a liberar y a hacer esperanza. Ponte a pensar en eso. En muchos versículos de la Biblia, muchísimos versículos de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tú y yo fuimos llamados a liderar, a liberar y a hacer esperanza. Exactamente lo mismo que el rey Saúl. El rey Saúl obviamente iba a liderar al pueblo, a liberarlo de la opresión de los filisteos, a hacer de esperanza para el pueblo. Y tú y yo somos llamados a liderar, a liberar y a hacer esperanza en las esferas en donde nos desenvolvemos, que número uno es en nuestra propia vida. Nosotros tenemos que liderarnos a nosotros mismos. Tenemos que saber a dónde nos vamos a llevar, a dónde Dios quiere que tú y yo vayamos. Liderarnos a nosotros mismos, liderar a nuestra familia, quizá liderar una posición en tu trabajo, quizá liderar a tus hijos, liderar a tu esposa, a lo mejor las esposas liderar a sus hijos, liderar la casa, qué sé yo, pero fuimos llamados a liderar en el ministerio también, a libertar y a hacer esperanza. Eso también habla de nuestra familia, llevar esperanza a nuestra familia, a nuestros tíos, primos, abuelos, padres, llevar esperanza en nuestro trabajo. Fuimos llamados a eso, fuimos llamados a liberar también. Con nuestras palabras, con nuestro ejemplo de vida, tú y yo podemos liberar a la gente de pensamientos equivocados, de opresiones del enemigo. Entonces, a final de cuentas, el llamado de Saúl es muy parecido al tuyo y al mío. Fuimos llamados exactamente a lo mismo: liderar, liberar y ser esperanza. Ahora, cuando tú y yo vemos esto en nuestras vidas, que eso fue lo que me pasó a mí, cuando yo supe y Dios fue claro conmigo y me dijo: fuiste llamado precisamente a esto, que usted también fue llamado a eso, muchas veces sentimos que el zapato nos va a quedar grande y sentimos que no tenemos la capacidad para lograr una tarea como la que Dios nos está pidiendo. Bueno, ¿y yo quién soy? Y quizá decimos las mismas palabras que Saúl dijo, ¿verdad? ¿Yo quién soy? Sentimos que no tenemos la capacidad de lograr algo así. Sentimos que quizá otra persona debe ser la responsable de liderar, liberar y ser esperanza. Sentimos que quizá el pastor, el líder, aquella persona que se sabe más la Biblia, aquella persona más espiritual, qué sé yo. Nosotros podemos poner muchos pretextos y podemos no valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y el destino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Todos nosotros, hijos de Dios, fuimos llamados a liberar, a liderar y a hacer esperanza. Es normal que sintamos que es una tarea demasiado grande. Yo me he sentido así. Lo bueno es que tenemos un Dios que no solamente nos da el destino, nos traza el destino que debemos de recorrer,
sino que también nos capacita para poder alcanzarlo. Dios nos da propósito y al mismo tiempo nos da capacidad para lograrlo. Dios nos da de su espíritu y nos dice, bueno, esto es lo que yo deseo que tú hagas. Este es el camino que yo deseo que tú recorras y aquí está mi espíritu que te capacita para poder lograrlo. Y esa es una ventaja que usted y yo tenemos. No estamos solos en este camino, no estamos solos en esta carrera. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos da capacidad. Yo muchas veces les he dicho, solos no podemos hacer nada. Con nuestra capacidad no podemos hacer nada. Y no quiero quitarle valor a nuestra capacidad, lo que quiero es darle valor al Espíritu Santo en nosotros. Solos, definitivamente, esta tarea que yo estoy hablándoles nos queda grande. Pero con el Espíritu Santo podemos lograr eso y mucho más, que fue lo mismo que pasó con el rey Saúl. Dios nos transforma para poder lograr nuestro propósito. Dice de 1 Samuel 16, en ese momento, cuando tú estés ahí con unos profetas, le está diciendo Samuel a Saúl, cuando te enfrentes o te topes con estos profetas, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Y serás transformado en una persona diferente. Ya te di mi destino, ya te di mi propósito, te marqué cuál es el camino. Ahora quiero decirte que el Espíritu te va a transformar para que puedas lograrlo. Y el 7 dice, después de que sucedan estas señales, haz lo que debes de hacer, porque Dios está contigo. Dios nos da propósito y destino. Dios nos capacita y todo eso, cuando Dios hace todo eso en nuestras vidas, Él está esperando que tú y yo hagamos lo que debemos de hacer porque Él está con nosotros. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Traer libertad, poder liderar y ser de esperanza. En nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Liderar, liberar y poder ser esperanza. Así como Dios le dijo a Saúl que iba a ser transformado, y de hecho fue transformado. Porque en el capítulo 11 de Primera de Samuel, Saúl demuestra que el Espíritu está con él y que tiene la capacidad de liderar, porque se enfrenta a un rey que se llamaba Naas de Amón y los destruyen y en ese momento todo el mundo se da cuenta que el Espíritu de Dios está con Saúl y él demuestra que tiene capacidad para poder gobernar el pueblo de Israel y lo levantan como rey y todo el mundo felices porque ya tienen un rey. Y así como Saúl es transformado, tu vida y mi vida es transformada cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Dios nos da destino y nos transforma y Él está esperando que hagamos lo que debe hacerse. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los cristianos escuchamos el destino de parte de Dios, Dios nos habla de propósito, Dios nos transforma, pero no hacemos lo que debe de hacerse, sino que nos escondemos en nuestras debilidades, nos escondemos en nuestro temor, nos escondemos en la comparación con otras personas y no hacemos lo que debe de hacerse. Si no nos quedamos escondidos o nos quedamos quizá actuando de la misma manera que actuábamos antes, sin darnos cuenta que el Espíritu de Dios está con nosotros y que Él nos ha transformado. Desafortunadamente, la historia del rey Saúl no se parece nada al destino que Dios tenía planeado para él. No sé si tú hayas escuchado la historia del rey Saúl antes o no, pero si tú la has escuchado, la has leído, estarás de acuerdo conmigo en que su final, su trayectoria como rey no es lo que Dios tenía pensado, no es el destino que Dios tenía pensado. Definitivamente Dios quería establecer a Saúl como rey, a los hijos de Saúl como la nueva generación para gobernar, pero eso no fue lo que sucedió. A pesar de haber sido llamado y de ser transformado, no logró cumplir con ese destino que Dios tenía para él. ¿Cuál es el problema? Que en el camino que tenemos que recorrer hacia nuestro destino, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. Dios nos da destino, Dios transforma nuestra vida y nos capacita para poder lograrlo y Él está esperando que hagamos lo correcto, pero Él jamás nos dice que el camino está libre para recorrerlo. En nuestro camino vamos a encontrarnos muchísimos obstáculos y esos obstáculos muchas veces los pone Dios y otras veces la vida son los que los pone, pero tienen un propósito especial. Estos obstáculos tienen el propósito de formar nuestro carácter, desarrollar nuestra fe y poder madurarnos
para poder estar completos y poder llevar a cabo el plan de Dios. Entre más obstáculos enfrentamos de buena manera y aprendemos las lecciones en esos obstáculos, nuestra fe se desarrolla, nuestro carácter se transforma y tú y yo maduramos para poder sobrellevar el propósito que Dios nos ha dado. El problema es que muchas veces nos topamos con un obstáculo y lejos de querer aprender todo lo que necesitamos de él, lejos de atravesarlo, batallar y atravesarlo con fe y con paciencia, tú y yo le sacamos la vuelta. Tomamos atajos. Y cuando llegamos a tomar un atajo que decimos, ay, como que esto no es algo para mí, estoy en un obstáculo, mejor le voy a dar por otro lado, no aprendemos las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Por lo tanto, no maduramos, nuestra fe no se desarrolla y nuestro carácter no se transforma. Por eso es bien importante que usted y yo tengamos la perspectiva correcta al momento de enfrentar obstáculos, momentos difíciles. Por eso dice la Biblia, estén muy alegres a la hora de enfrentar problemas, porque eso significa que algo en su vida se va a desarrollar. Y entonces tenemos que estar alegres cuando enfrentamos los obstáculos que se ponen en nuestro camino. Lo que hacemos con estos obstáculos, con estos problemas, determina si vamos a llegar o no a nuestro destino. Y es bien importante lo que le estoy diciendo. Lo que hacemos o no con los obstáculos que se interponen en nuestro camino van a determinar si vamos a llegar o no a nuestro destino. Puedes aprender de ellos y superarlos, o puedes tomar un camino falso, un atajo, lo que te va a llevar a no aprender lo que necesitas. Y precisamente eso fue lo que sucedió con el rey Saúl. El rey Saúl se enfrentó a un obstáculo y decidió tomar un atajo. Prefirió sacarle la vuelta a ese obstáculo y hacer lo que él creía mejor, aunque eso significaba desobedecer a Dios. Y eso sucede con muchos cristianos. Eso también ha sucedido en mi vida y es algo muy peligroso. Nos enfrentamos a un obstáculo y algo que se interpone en nuestro camino, que nos incomoda, que nos molesta y preferimos sacarle la vuelta, aunque eso signifique desobedecer a Dios. Y no aprendemos lo que debemos de aprender. Por lo tanto, el camino a nuestro destino se ve afectado. En 1 Samuel 13, relata una historia donde el rey Saúl se va a enfrentar a un ejército. Y Saúl sintió la necesidad de ofrecer un sacrificio a Dios, matar a unos becerritos, unos borreguitos y entregárselos a Dios en sacrificio, quemarlos. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel no llegó lo suficientemente rápido. Eso lo puede encontrar en 1 Samuel 13. Tenía miedo de que si esperaba más, sus hombres se dispersaran y la batalla se perdería. Y una vez que llegó Samuel, le dijo a Saúl que había hecho algo. Algo dentro de su corazón había provocado toda esa decisión de desobedecer a Dios. Y ese algo tenía que ver con la impaciencia. Y esa es la lección que vamos a ver el día de hoy con el rey Saúl. Del rey Saúl podemos aprender muchas lecciones, pero el día de hoy yo quiero enseñarle algo sobre la impaciencia y cómo la impaciencia lleva a que tomes decisiones equivocadas y esas decisiones equivocadas van a hacer lo que viene a truncar o lo que viene a destruir que conquistes el destino que Dios tiene para ti. Esa impaciencia lo llevó a desobedecer y le costó el reino a Saúl. Impaciencia. Samuel le había dicho a Saúl, espérate 7 días aquí, no vayas a atacar al enemigo, al 7º día yo voy a venir y yo que soy el profeta, yo que soy el encargado de hacer los sacrificios a Dios, voy a venir al 7º día y yo voy a ofrecerlos para que el favor de Dios esté con nosotros. Pero ya habían pasado 7 días y Samuel no llegaba, entonces dice la Biblia que se empezaron a desesperar los soldados y por eso Saúl, impaciente, toma la decisión de él mismo ofrecer sacrificios a Dios. Y fíjese lo que dice 1 Samuel 13:10. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda, híjole, y aquí me da tanta risa esto. ¿Por qué? Porque eso muchas veces pasa en nuestra vida. Apenas terminamos de cometer el error, apenas terminamos de cometer el pecado y bolas. Ahí viene el profeta, ahí viene el pastor, ahí viene Dios, ahí viene nuestra conciencia a decirnos, estás completamente equivocado.
Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo. Pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Definitivamente Samuel vio el sacrificio. Podía olerse la carne quemada, vio a los animales quemados. ¿Qué has hecho? Y Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban, se desesperaron porque ahí está el enemigo y ¿qué vamos a hacer? Y unos comenzaban a desertar. Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. Y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. El 12 dice, así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Samuel no fue el que quedó mal. Él llegó al séptimo día. De hecho, llegó unos minutos después de que Saúl hubiera sacrificado estos animales. Yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Yo ni siquiera he ido a consultar el favor de Dios. Y luego sigue diciendo, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Me vi obligado. Algo dentro del corazón de Saúl, ese impulso dentro de él, esa impaciencia lo llevó a desobedecer. Y sigue diciendo el 13, ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Y el versículo 14 dice, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Saúl fue impaciente. Saúl fue impaciente. A lo mejor la impaciencia nunca la hemos visto con esta clase de consecuencias, pero la impaciencia muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas y al final destruyen algo en nuestra vida. La impaciencia es peligrosa. La impaciencia puede eliminar el destino que Dios tiene para nosotros. A lo mejor usted no le había dado tanta importancia, pero yo sé que hay muchas personas que han destruido su matrimonio por impaciencia. Yo sé que a muchas personas las han corrido de su trabajo por impaciencia. Yo sé que muchas oportunidades se le han escapado de las manos por impaciencia. Yo sé que promesas no han llegado a su vida por impaciencia. La impaciencia tiene tanta importancia. Tiene la capacidad de hacernos tomar decisiones equivocadas. Tiene la capacidad de llevarnos a desobedecer a Dios y que el plan de Dios para nuestra vida se vea truncado. Y quiero que le ponga mucha atención a lo que significa la impaciencia. La impaciencia se define como la intolerancia a todo lo que frustra, retrasa y obstaculiza. Intolerancia a todo lo que frustra, retrasa y obstaculiza. Ahora, no me va a dejar mentir, pero usted y yo diariamente nos enfrentamos con cosas que nos frustran, que retrasan y que obstaculizan lo que deseamos, lo que hemos planeado, algunas metas que nos hemos propuesto, algunos planes de Dios para nuestra vida. Hay cosas que son obstáculo, que vienen a retrasar o que vienen a frustrar. Todos experimentamos eso. Diariamente nosotros nos enfrentamos con cosas que nos frustran, que frustran nuestros planes, que frustran nuestros deseos, que frustran nuestros proyectos. Todos los días nos enfrentamos a cosas que retrasan lo que nosotros queremos, que son un obstáculo. Pero el cómo usted y yo reaccionemos a todo esto va a determinar las lecciones que vamos a aprender y si vamos a cumplir nuestro destino o no. Si somos intolerantes, eso es impaciencia. Si somos intolerantes a todo lo que frustra, retrasa y obstaculiza, eso es impaciencia. Pero si usted y yo tratamos de ver las cosas como son, si usted y yo vemos que son cosas que se atraviesan, aunque no lo planeemos, así es la vida. Y recuerde que todos los obstáculos en nuestro caminar vienen a fortalecer nuestro carácter, a desarrollar nuestra fe, a madurarnos. Si usted y yo tenemos la correcta perspectiva, vamos a aprender lo que tenemos que aprender mientras estamos experimentando todo lo que frustra, retrasa y obstaculiza. Y sin ser impacientes, porque la impaciencia nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas.
Entonces yo sé que usted ha experimentado esto, algo que frustra. A lo mejor el pago no ha llegado, a lo mejor la oportunidad, a lo mejor el contrato, a lo mejor cualquier cosa, póngase a pensar. Usted ha experimentado que sus planes a lo mejor no se lleven como usted deseaba. Algo que frustra, algo que retrasa y que obstaculiza lo que usted desea. Pero usted tiene que aprender el día de hoy que no puede ser impaciente, no puede ser intolerante, sino la perspectiva que usted tiene que tener es: ¿qué puedo aprender de esto? Yo sé que no deseaba que viniera esto, yo sé que no eran mis planes que viniera a retrasar esto, pero ¿qué puedo aprender? Enséñame, Dios, las lecciones que tengo que aprender ahora. Y no dejes que la impaciencia me invada y tome malas decisiones. Por malas decisiones podemos frustrar nuestro destino. Y todo eso comienza con la impaciencia, la intolerancia a lo que viene a ser un obstáculo en nuestro caminar. Ahora yo quiero que usted piense, póngase a pensar en eso que está sucediendo en su vida. Eso que está sucediendo en su vida que usted no estaba esperando y que ha venido a retrasar, que ha sido un obstáculo, que ha sido algo que frustra sus planes. A lo mejor usted estaba esperando que ya le hablaran de algún trabajo y no le han hablado. A lo mejor usted está esperando que ya le hubieran realizado el pago. A lo mejor usted está esperando poder tener una relación con una persona. A lo mejor y todo se ha venido a frustrar. Por ejemplo, el COVID vino a frustrar mucho. Vino a retrasar mucho y vino a ser un obstáculo para muchas cosas. Y muchos se desesperaron, impacientes, y claro, yo lo entiendo, pero tenemos que aprender las lecciones y no cometer el mismo error que el rey Saúl. Saúl vio la ausencia de Samuel como un obstáculo para la batalla. Bueno, no está Samuel, ¿qué voy a hacer? Voy a ofrecer los sacrificios yo mismo, a pesar de que no me corresponde a mí. A pesar de que eso represente desobedecer a Dios. A pesar de que eso sea algo que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Samuel no está, voy a actuar. No ha sucedido esto en mi vida, pues voy a hacer esto otro. No ha llegado esta respuesta, pues yo voy a tomar acción en esto otro. Y eso lo hacemos nosotros. Y tomamos malas decisiones. A partir de esta decisión de Saúl, de él hacer el sacrificio por su cuenta, no esperar a Samuel, buscar el favor de Dios por su cuenta, a partir de esta decisión, se descarriló el destino del rey Saúl. Dice en 1 Samuel capítulo 15 que desobedeció a otra indicación de parte de Dios. Dios le dijo: quiero que vayas a atacar este pueblo y que mates al rey y que no dejes a nadie vivo. Y Saúl no mató al rey y dejó a los animales más gorditos vivos, a pesar de que Dios le había dicho que no los dejara vivos. Desobedeció y Dios le reclamó y le dijo: ¿pero qué te pasa? Y Dios rechazó a Saúl. En el capítulo número 16 de 1 Samuel dice que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y vino un espíritu maligno a atormentarlo. Intenta Saúl matar a David en diferentes ocasiones. En 1 Samuel 23 hace una masacre de los sacerdotes de Nob, esos sacerdotes que habían ayudado a David a esconderse y escapar. Llega Saúl y mata a sacerdotes de Dios y hace una masacre. En 1 Samuel 28 consulta a una divina o a una bruja, la divina de Endor. Y en 1 Samuel 31 es decapitado y es colgado por sus enemigos. Y tiene una trágica muerte y tiene un final trágico el rey Saúl. Y todo el mundo relacionamos al rey Saúl como alguien descontrolado, como alguien incluso con problemas mentales, con furia. Y así es como relacionamos al rey Saúl. Y si nos damos cuenta, al principio el rey Saúl tenía el favor de Dios. El rey Saúl había sido transformado por el Espíritu de Dios. El rey Saúl tenía un destino trazado por Dios, pero su impaciencia hizo que tomara malas decisiones y esas malas decisiones lo llevaron a tomar peores decisiones y al final de cuentas el destino que Dios tenía para su vida no se llevó a cabo. Esa misma impaciencia que tuvo el rey Saúl puede destruir nuestra vida. Cuando llegan cosas que nos obstaculizan, que nos retrasan y que frustran nuestros planes y somos impacientes, podemos tomar las malas decisiones que incluso a nuestro punto de vista, nuestra perspectiva quizá no son tan malas y no van a tener grandes consecuencias, pero lo que no sabemos es que nos estamos encaminando a una vida de malas decisiones, de desobediencia, de pecado.
y de rechazar el propósito de Dios para nuestra vida. La impaciencia en nuestra vida es de muchísimo peligro. Usted y yo, cuando nos enfrentemos a todo esto, tenemos que decir: Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Generalmente la gente, en un momento crítico en su vida, prefiere seguir sus impulsos y no ser obediente y esperar a Dios. Seguir mis impulsos, seguir lo que yo creo que es lo correcto. Dios está tardando, pues yo voy a accionar. Dios no me ha respondido, pues yo voy a hacer. Pasó este problema en mi vida, pues yo voy a actuar de esta manera. Y entonces, cuando estamos en momentos críticos que todo mundo los enfrentamos, preferimos seguir nuestros impulsos y no obedecer a Dios. Usted y yo sabemos que a lo largo de la palabra de Dios encontramos en ejemplo de personas, en versículos y en muchas cosas, encontramos que los planes y los tiempos de Dios son perfectos. Pero hasta el día de hoy no lo podemos entender y seguimos siendo impacientes. Entonces, una buena pregunta que podemos hacernos es: ¿sientes que las cosas mejorarían si lo hicieras a tu manera? Cuando algo viene a frustrar, cuando algo viene a detener, a ser un obstáculo para tus planes, ¿sientes que las cosas mejorarían si lo hicieras a tu manera? ¿O eres de esa clase de personas que dice: voy a esperar la respuesta de Dios, voy a obedecer a Dios, no voy a tomar atajos? No voy a desobedecer creyendo que es lo correcto. No voy a creer que Dios está tardando. Voy a creer que los tiempos de Dios son perfectos. Esta es una muy buena pregunta, y es una pregunta que tenemos que hacernos al enfrentar momentos difíciles, al enfrentar esos momentos críticos en nuestra vida, al enfrentar la frustración de nuestros planes, el obstáculo para nuestros planes, para nuestras metas. Tenemos que preguntarnos: bueno, ¿voy a esperar la respuesta de Dios o creo que las cosas mejorarían si lo hiciera a mi manera? Y déjeme decirle la respuesta. Quizá no estaba esperando una respuesta, pero la respuesta es: si usted lo hace a su manera, no va a ser el mismo resultado que si Dios interviene. Definitivamente, esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Si nosotros somos impacientes, vamos a tomar malas decisiones y podemos estar encaminados a descarrilar nuestro propósito. Entonces, ¿cuál es mi consejo el día de hoy viendo esta condición del rey Saúl? La impaciencia. Luchemos contra el impulso de adelantarnos a Dios. Y tenemos que confiar en su tiempo perfecto, en todas las situaciones en nuestra vida. Cuando tenemos paciencia, los planes que Dios ha propuesto para nuestra vida se van a llevar a la perfección. Entonces no debemos dejar que la impaciencia descarrile nuestro destino. Seamos personas pacientes, seamos personas tranquilas. Claro que en esos momentos difíciles uno está desesperado, pero seamos personas pacientes. Esperemos el favor de Dios, esperemos que Él actúe en nuestra vida, no busquemos atajos. Hubo otro rey, que en esta serie más adelante vamos a hablar de él, pero quiero que vean la diferente perspectiva de este otro rey. Y este otro rey es el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre al que Dios había visto cuando Saúl desobedeció, este hombre que Dios vio su corazón y que dijo: este será el nuevo rey de Israel, cuando Saúl desobedeció, el rey David. Y el rey David estaba enfrentando momentos críticos que vinieron a ser obstáculo, que vinieron a frustrar planes, pero su respuesta fue completamente diferente. Fíjese lo que dice Salmos 27:11. Enséñame cómo vivir, oh Señor, y guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me están esperando. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice, y cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. El rey David enfrentaba tantas cosas en su vida, tantos obstáculos, tantos enemigos que venían a frustrar sus planes. Y él siempre decía: Señor, ayúdame a no caer en sus manos, ayúdame, muéstrame el camino correcto. No quiero tomar atajos, no quiero que mi impaciencia me lleve a cometer una tontería, no quiero que un impulso o creer que de mi manera puedo lograr mejor las cosas. Tú muéstrame el camino correcto. Voy a esperar tu favor. Un momento crítico,
esperando el favor de Dios. Pero fíjese lo que dice el versículo 14 y a mí me encanta. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Espera al Señor con paciencia. Espera al Señor con paciencia. Y a mí me encanta cómo David está escribiendo aquí. Sé valiente y esforzado, sí, cuando se necesita ser. Eso significa, no voy a dejar todo en las manos de Dios, ¿verdad? No, pues ahí voy a esperar a que el Señor venga y actúe en mi vida. Y no, sé esforzado y valiente, pero espera con paciencia al Señor. Me encantan las palabras de este hombre que en momentos críticos supo lo que tenía que hacer. Está viniendo algo que viene a obstaculizar, está viniendo algo que está frustrando mis planes, está viniendo algo que no estaba esperando en mi vida. Siento ese impulso, pero yo voy a ser paciente. Espera al Señor con paciencia. Soy valiente, soy esforzado, estoy comprometido con hacer las cosas, pero voy a esperar al Señor. Muéstrame el camino correcto. Esa es la clase de cristianos que usted y yo debemos de ser. Problemas vamos a enfrentar hoy, mañana, pasado mañana. La frustración de nuestros planes, obstáculos en nuestras metas vamos a enfrentar hoy, pasado mañana y toda la vida. Pero usted y yo tenemos que esperar en el Señor y no buscar atajos. Espera en el Señor. Sé valiente y esforzado. Espera en el Señor con paciencia. No cometas ese error del rey Saúl, que su impaciencia lo llevó a ese impulso de desobedecer a Dios, a tomar malas decisiones y que al final vivió una vida que Dios no estaba esperando que viviera. Nosotros vamos a conquistar nuestro destino a medida que nos conquistemos a nosotros mismos. Y tenemos que conquistar la impaciencia. Tenemos que conquistar nuestros impulsos, descansar en los tiempos y en los planes de Dios, esperar en Dios con paciencia y decir, Señor, muéstrame el camino correcto. No estoy dispuesto a buscar atajos, estoy dispuesto a obedecerte. Y bueno, esta es la lección del día de hoy del rey Saúl, cómo la impaciencia puede descarrilar el destino. No seamos impacientes, esperemos en el Señor. Y yo le voy a pedir por favor que me acompañe a orar para finalizar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque el día de hoy nos estás enseñando una clave que puede proteger nuestra vida y que puede proteger la vida de nuestra familia, que puede proteger todo lo que en lo que estamos involucrados, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Gracias porque a través de la vida del rey Saúl tú nos muestras que la impaciencia puede destruir nuestra vida. Y yo te pido, Señor, que así como el Espíritu Santo transformó la vida del rey Saúl para cumplir con su propósito, que sea el mismo Espíritu transformando nuestra vida, dándonos la capacidad de conquistar nuestro destino, pero también dándonos la capacidad de poder dominarnos a nosotros mismos. No permitas que seamos personas que al atravesar problemas, nuestros impulsos nos ganen, sino que sea tu Espíritu Santo recordándonos en cada instante que tus tiempos y tus planes son perfectos. Ayúdanos a descubrir cuál es el camino correcto, el camino que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a aprender las lecciones que tenemos que aprender en cada obstáculo que enfrentamos en nuestro camino. Y Espíritu Santo, ayúdanos a caminar con paso firme, destruyendo todo obstáculo, el camino de nuestro destino. Jesucristo nos acompaña. Tu Espíritu, Padre, nos acompaña. Y por eso el día de hoy estamos confiados en que estamos en las mejores manos y que vamos a alcanzar ese destino. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, los espero el próximo miércoles para continuar con la serie Reyes. Seamos pacientes en medio de las adversidades. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas, Punto de Partida y reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe.
y reuniones por Zoom. Aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sion estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sion, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sion Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.